El universo responde a las preguntas que se hacen con una nueva intención, no con viejos patrones. Gregg Braden, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran transformar su vida por completo de la noche a la mañana, mientras que otras luchan durante años para cambiar un solo hábito? La respuesta está escondida en lo que los físicos cuánticos llaman el colapso de la función de onda, un fenómeno que ocurre miles de millones de veces por segundo en cada célula de tu cuerpo, pero que la mayoría de las personas jamás aprende a usar conscientemente. El doctor Joe Dispenza, del Instituto HeartMath, ha pasado décadas estudiando casos de transformaciones imposibles. Individuos que pasaron de la pobreza extrema a la abundancia en cuestión de meses. Casos que la medicina convencional clasifica como remisiones espontáneas o coincidencias estadísticas. Pero aquí está lo que no te cuentan. No existe nada de espontáneo en esas transformaciones. Cada una de esas personas atravesó lo que los textos védicos llaman la muerte del ego, la disolución completa de la identidad que creía ser. Es un proceso que va mucho más allá de cambiar hábitos o practicar pensamiento positivo. Se trata de una reestructuración cuántica de la propia realidad que experimentas. El físico Dr. Amit Goswami, de la Universidad de Oregón, demostró algo revolucionario. La conciencia no emerge del cerebro, es el cerebro el que emerge de la conciencia. Esto significa que, cuando te identificas con pensamientos, emociones y patrones limitantes, literalmente colapsas infinitas posibilidades cuánticas en una sola realidad restringida. Piensa en esto por un momento. En este mismo instante, existen versiones cuánticas de ti que ya superaron todos los obstáculos que enfrentas. Versiones que ya tienen la relación, la salud, la abundancia que deseas. No están en un futuro lejano, existen ahora, en estados de superposición cuántica. Pero hay un problema. Tu yo actual, esa colección de memorias, traumas, creencias y patrones neuronales que llamas tu personalidad, funciona como una barrera energética que te impide acceder a esas otras versiones. Es como si fueras una radio sintonizada en una sola estación, cuando en realidad existen miles de frecuencias disponibles, pero existe una clave. Los místicos sufíes, particularmente Rumi, lo describieron hace 800 años en palabras que hoy la física cuántica confirma. Para que lo nuevo nazca, lo viejo debe morir por completo. No se trata de mejorar quién eres, sino de descubrir quién nunca fuiste. Las tradiciones tibetanas hablan del bardo, el estado intermedio entre la muerte de una identidad y el nacimiento de una nueva conciencia. Durante este estado, que puede durar segundos o años, tienes acceso directo a lo que ellos llaman la luz clara de la realidad, el campo cuántico puro de infinitas posibilidades. El doctor David Hawkins, a través de su investigación en kinesiología aplicada, mapeó los niveles de conciencia humana. Descubrió que existe un punto específico, alrededor de 200 en la escala de calibración, donde ocurre un cambio cuántico fundamental. Por debajo de ese punto, permaneces atrapado en patrones de supervivencia. Por encima de él, comienzas a operar desde campos de energía creativos y transformadores. La pregunta es, ¿qué impide a la mayoría de las personas atravesar ese umbral? La respuesta es al mismo tiempo simple y aterradora: el apego a la identidad familiar. Tu cerebro fue programado por la evolución para priorizar la supervivencia sobre la transformación. Interpreta cualquier cambio significativo como una amenaza de muerte.
Por eso, incluso cuando conscientemente deseas una vida diferente, los sistemas neurológicos más profundos sabotean tus esfuerzos para mantenerte seguro dentro de los patrones conocidos. Carlo Rovelli, uno de los físicos cuánticos más respetados del mundo, explica que el tiempo no es lineal como lo percibimos. Pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Esto significa que la versión de ti que ya superó sus limitaciones no está en algún después, está aquí, ahora, esperando a que dejes de identificarte con la versión que crees tener problemas. Sean Carroll, del Instituto de Tecnología de California, va aún más lejos. Demuestra que cada decisión que tomas crea ramificaciones en el tejido del espacio-tiempo. Cuando eliges repetidamente los mismos patrones, fortaleces una línea temporal específica. Cuando abandonas por completo esa identidad, accedes a líneas temporales totalmente distintas. Pero aquí está lo que nadie te enseña sobre el cambio cuántico. No puede ocurrir de manera gradual. Así como un electrón no viaja lentamente de una órbita a otra, simplemente desaparece de un lugar y aparece en otro, tu transformación real sucede en saltos instantáneos y discontinuos. Por eso todos los intentos de cambiar poco a poco fracasan. No puedes llegar al nuevo tú cargando con el equipaje del viejo tú. Es físicamente imposible. Del mismo modo que es imposible estar un poco embarazada. Tómate un momento ahora mismo para sentir esto visceralmente. ¿En qué aspectos de tu vida has intentado mejorar tu situación actual en lugar de permitir que emerja una realidad completamente nueva? ¿Qué sucede en tu cerebro cuando realmente abandonas quién crees ser? El doctor Jeffrey Schwartz, de la UCLA, utilizando tecnología avanzada de neuroimagen, documentó algo extraordinario. Cuando una persona atraviesa una transformación profunda de identidad, regiones enteras del cerebro literalmente se reorganizan. No hablamos de pequeños ajustes, hablamos de una reestructuración tan radical que es como si fuese un cerebro completamente diferente. Pero aquí está la parte que cambiará tu percepción para siempre. Esa reorganización no ocurre después de que cambias. Sucede en el mismo instante en que sueltas por completo tu antigua identidad. Imagina tu cerebro como una ciudad con billones de autopistas neuronales. Durante décadas, has conducido por las mismas rutas, los mismos pensamientos, las mismas reacciones emocionales, los mismos patrones de comportamiento. Esas rutas se convirtieron en supercarreteras, tan automáticas que ni siquiera notas que estás en ellas. El neurocientífico Dr. Rick Hanson descubrió que, cuando intentas cambiar usando la fuerza de voluntad, básicamente estás tratando de construir un sendero estrecho al lado de una supercarretera. Adivina qué camino elegirá tu cerebro cuando esté bajo presión. Siempre la supercarretera familiar. Pero cuando abandonas por completo tu identidad, cuando dejas de defender, justificar y alimentar esos patrones neuronales, ocurre algo milagroso. Esas supercarreteras comienzan a desintegrarse. El cerebro llama a esto poda sináptica. Las conexiones que ya no se refuerzan simplemente desaparecen. El Dr. Joe Dispenza ha documentado este proceso en cientos de casos. Descubrió que existe un período crítico, generalmente entre 3 y 21 días, en el que la persona experimenta lo que él llama caos neural. Durante ese período puedes sentirte completamente perdido, como si ya no supieras quién eres. La mayoría de las personas entra en pánico en este punto. Corren de regreso a los patrones familiares porque interpretan esa desorientación como evidencia de que algo anda mal. Pero aquí está la verdad, que puede ahorrarte años de vida. Ese caos no es un problema que deba resolverse,
Es el nacimiento de una nueva configuración neural ocurriendo en tiempo real. Los maestros Zen tienen un término para esto: gran muerte. No es una metáfora poética. Es una descripción literal de lo que sucede cuando las estructuras neuronales que sostenían tu antigua identidad colapsan. Dogen, el fundador del Zen Soto en Japón, lo describió como dejar caer cuerpo y mente, un proceso donde incluso la sensación de tener un yo separado se disuelve temporalmente. Pero, ¿por qué esto es necesario para la transformación real? El doctor Eben Alexander explica que nuestra identidad es como un programa de computadora que corre en bucle. Mientras ese programa siga activo, continuará generando los mismos resultados. No importa cuántas afirmaciones positivas repitas o cuántas veces visualices una vida diferente. Para instalar un nuevo programa, primero necesitas apagar por completo el anterior. El doctor Daniel Siegel, de la UCLA, demostró a través de estudios de neuroplasticidad que el cerebro adulto puede generar hasta 700 nuevas neuronas por día en la región del hipocampo, pero solo cuando se expone a experiencias genuinamente nuevas. Mientras permanezcas identificado con patrones familiares, esa neurogénesis se reduce drásticamente, pero hay algo aún más profundo sucediendo. El Instituto HeartMath descubrió que durante los períodos de abandono completo de la identidad, el corazón produce un campo electromagnético hasta 5000 veces más poderoso que el del cerebro. Ese campo no solo influye en tus propios procesos neurológicos, literalmente altera el entorno energético a tu alrededor, atrayendo circunstancias y personas alineadas con tu nueva configuración interna. La doctora Candace Pert, quien descubrió los receptores de endorfina, dedicó los últimos años de su vida a estudiar lo que llamó moléculas de la emoción. Su investigación reveló que cada emoción produce una cascada bioquímica específica que instruye a tus células sobre cómo comportarse. Cuando abandonas una identidad emocional, estás literalmente reescribiendo el lenguaje químico de tu cuerpo. Pero aquí está la paradoja que confunde a la mayoría de las personas. Cuanto más intentas controlar este proceso, más fortaleces la identidad que necesita morir. El ego, esa colección de memorias y patrones que llamas yo, es como un personaje en un sueño que no quiere que despiertes. Creará infinitas distracciones, dramas y problemas urgentes para mantener tu atención fija en tu historia familiar. La práctica budista de Anitya, observar la impermanencia de todos los fenómenos mentales, te entrena a dejar de identificarte con el contenido de tu conciencia y empezar a reconocerte como el espacio en el cual aparece ese contenido. Y cuando esto sucede, algo extraordinario emerge. Te das cuenta de que nunca fuiste realmente la persona que pensabas ser. Esa identidad siempre fue una construcción temporal, como una ola creyendo que está separada del océano. Y en ese reconocimiento, una puerta se abre, estás listo para descubrir lo que existe al otro lado de esa puerta. Porque una vez que ves la verdad sobre la naturaleza ilusoria de la identidad, ya no hay forma de dejar de verla, y eso lo cambia todo. En el momento en que realmente abandonas tu antigua identidad, algo que los físicos cuánticos llaman no localidad, se convierte en tu nueva realidad operativa. El doctor Alain Aspect, ganador del Premio Nobel de Física en 2022, probó experimentalmente que dos partículas pueden estar instantáneamente conectadas sin importar la distancia que las separe. Cuando una partícula cambia de estado, su compañera entrelazada cambia simultáneamente incluso si está al otro lado del universo. No hay tiempo de retraso. No hay señal viajando entre ellas. Es una conexión que trasciende por completo el espacio-tiempo. Ahora prepárate para esta revelación.
Estás cuánticamente entrelazado con todas las versiones posibles de tu vida. El Dr. Hugh Everett Treso, creador de la teoría de los muchos mundos, demostró matemáticamente que cada momento de elección crea ramificaciones infinitas en la realidad. La versión de ti que eligió leer este texto justo ahora coexiste con versiones que tomaron decisiones completamente diferentes. Todas son igualmente reales. Todas están ocurriendo simultáneamente. Pero aquí está lo que lo cambia todo. Mientras permanezcas identificado con una sola línea temporal, esa colección específica de memorias y patrones que llamas mi vida, estarás aprisionado en solo una de esas infinitas posibilidades. El Dr. Amit Goswami explica que la conciencia es como un proyector cuántico. Selecciona una posibilidad específica del campo infinito y la vuelve real a través del acto de observación. Pero la mayoría de las personas no se da cuenta de que está haciendo esa selección. Operan en piloto automático, eligiendo constantemente las mismas posibilidades limitadas basadas en la identidad familiar. Cuando abandonas por completo esa identidad, ocurre algo extraordinario. Obtienes acceso consciente al mecanismo de selección. Los físicos cuánticos llaman a esto coherencia cuántica. Un estado donde múltiples posibilidades existen simultáneamente antes del colapso de la función de onda. Es como estar en un ascensor entre pisos, con acceso a múltiples niveles de realidad antes de decidir en cuál aterrizar. El Dr. Stuart Hameroff, de la Universidad de Arizona, junto con Sir Roger Penrose, desarrollaron la teoría de que la conciencia opera a través de procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas. Descubrieron que durante estados de conciencia expandida, meditación profunda, experiencias místicas o momentos de completo abandono del ego, esos microtúbulos entran en coherencia cuántica. En ese estado, ya no estás limitado por las leyes de la física clásica. El tiempo y el espacio se vuelven maleables. La causa y el efecto operan de manera no lineal. Las sincronicidades dejan de ser coincidencias y se convierten en el lenguaje natural del universo, comunicándose contigo. Pero existe un portal específico a través del cual ocurre esta transformación. Los textos tántricos lo describen como Maha Mudra, el gran gesto donde todas las dualidades colapsan en unidad. No es una técnica que se practica, es un reconocimiento súbito de que la separación entre tú y el universo siempre fue una ilusión perceptual. El Dr. Lynn Radin, del Instituto de Ciencias Noéticas, ha conducido miles de experimentos demostrando que la conciencia humana puede influir en eventos físicos a distancia. Su investigación revela que esa influencia es más fuerte durante momentos de completo abandono de la identidad personal, cuando la persona deja de operar desde el yo separado y comienza a funcionar como una expresión del campo cuántico unificado. Piensa en esto, en este mismo momento mientras lees estas palabras, miles de millones de posibilidades cuánticas están colapsando en tu experiencia actual. Pero, ¿y si pudieras influir conscientemente en cuáles de esas posibilidades se manifiestan? El secreto está en lo que los místicos Advaita llaman Sahaja Samadhi. El estado natural en el que reconoces que nunca fuiste realmente un individuo separado haciendo que las cosas sucedan, sino la propia conciencia a través de la cual todas las experiencias aparecen. Cuando esa comprensión se vuelve visceral, no solo intelectual, tu relación con la manifestación cambia por completo. Dejas de intentar forzar resultados específicos y comienzas a permitir que la inteligencia cuántica del universo opere a través de ti. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende sobre la manifestación cuántica. No funciona mientras exista un tú intentando obtener algo.
Solo funciona cuando ese tú se disuelve por completo, dejando únicamente el deseo puro del universo expresándose a través de la forma que temporalmente ocupas. Los alquimistas llamaban a esto Opus Magnus, la gran obra en la que el plomo, conciencia limitada, se transmuta en oro, conciencia infinita. Ellos entendían que esa transformación no puede forzarse con técnicas o rituales. Ocurre de manera natural cuando dejas por completo de resistirte a lo que es, incluyendo la resistencia a la identidad limitada que crees ser. Es como dejar de nadar contra la corriente de un río. En el momento en que te relajas por completo, la corriente misma te lleva a donde necesitas ir, pero hacia destinos que tu mente limitada jamás podría haber imaginado. El doctor Rupert Sheldrake, a través de su teoría de los campos morfogenéticos, demuestra que cuando cambias de manera fundamental, no solo transformas tu propia realidad, contribuyes a un campo de información que facilita que otras personas realicen la misma transformación. ¿Lo empiezas a sentir? Esa sensación de que hay algo mucho más grande moviéndose a través de ti, algo que ha esperado pacientemente a que dejaras de fingir ser pequeño. Porque existe un último secreto sobre el cambio cuántico que puede acelerar todo este proceso. Hay una diferencia fundamental entre rendirse y resignarse. Resignarse es un acto del ego derrotado. Rendirse es abrirse a algo infinitamente mayor que está intentando nacer a través de ti. El doctor David Hawkins, a través de su investigación con kinesiología aplicada, mapeó los niveles energéticos de la conciencia humana. Descubrió que existe un punto específico, calibración 540, donde ocurre un cambio cuántico fundamental. Por debajo de ese nivel operas desde el tengo que hacerlo suceder. Por encima de él, permites que la vida suceda a través de ti. Pero ¿cómo atraviesas ese umbral? La respuesta está en lo que las tradiciones espirituales más profundas siempre supieron, pero que la ciencia solo recientemente ha comenzado a validar. La rendición total no es pasividad, es la tecnología más avanzada de transformación que existe. El doctor Gabor Maté, especialista mundial en trauma, descubrió que todos los patrones limitantes tienen una raíz común: la necesidad de control desarrollada como un mecanismo de supervivencia en la infancia. Cuando un niño se siente amenazado o abandonado, instintivamente intenta controlar su entorno para garantizar seguridad. Ese patrón se vuelve automático y, en la adultez, se transforma en la prisión invisible que impide la transformación. La paradoja es devastadora. La misma estrategia que una vez salvó tu vida, ahora es la que te limita. Y mientras permanezcas identificado con esa necesidad de control, estarás constantemente luchando contra las mismas fuerzas que podrían liberarte. Pero existe una tecnología sagrada que puede disolver esa resistencia de manera instantánea. Los maestros sufíes desarrollaron una práctica llamada fana, la extinción completa del yo individual en lo divino. No es una metáfora, es un estado literal donde la sensación de ser una persona separada haciendo cosas desaparece por completo. En ese estado, las acciones ocurren, las palabras son pronunciadas, las decisiones son tomadas, pero no hay nadie allí haciéndolo. Solo está la inteligencia infinita del universo operando a través de la forma que solías llamar yo. El doctor Francis Crick, ganador del Premio Nobel por descubrir la estructura del ADN, dedicó sus últimos años a estudiar la neurociencia de la conciencia. Su investigación final reveló algo perturbador para el ego, pero liberador para el alma. La sensación de ser un hacedor es una ilusión neurológica. No existe un tú central controlando tus pensamientos, emociones o acciones.
Solo existe una cascada de procesos que emergen de la inteligencia cuántica del universo. Cuando realmente absorbes esta verdad, no intelectualmente, sino visceralmente, algo extraordinario sucede. Dejas de intentar ser el director de tu vida y comienzas a confiar en la sabiduría infinita que está orquestando miles de millones de galaxias simultáneamente. Ramana Maharshi, uno de los sabios más profundos del siglo XX, lo describió con una simplicidad devastadora. Lo único que necesitas abandonar es la idea de que existe alguien que necesita abandonar algo. ¿Suena circular? Es intencional. La mente lineal no puede procesar paradojas verdaderas, solo puede relajarse en rendición cuando finalmente reconoce que nunca hubo un problema que resolver, sino solo una identidad ilusoria que disolver. El doctor Jon Kabat-Zinn, pionero en la aplicación del mindfulness en la medicina, descubrió que cuando los pacientes dejan por completo de resistirse a sus condiciones, incluyendo dejar de resistirse a la resistencia, comienzan a ocurrir cambios espontáneos e inexplicables. Las relaciones se armonizan, las oportunidades se materializan. Pero aquí está lo crucial de entender. Esas transformaciones no ocurren porque la persona hizo la rendición correctamente. Ocurren porque, en el momento de la rendición total, ya no existe una persona separada que pueda resistirse al flujo natural de la vida. El neurocientífico Dr. Andrew Newberg, utilizando tecnología de neuroimagen SPECT, estudió los cerebros de místicos durante estados de rendición profunda. Descubrió que áreas específicas del córtex parietal, responsables de mantener la sensación de fronteras entre yo y el mundo, literalmente se desactivan. En esos momentos, la persona experimenta lo que las tradiciones llaman unidad con todo lo que es. Pero esto no es solo una experiencia mística interesante. Es un cambio fundamental en la configuración neurológica que permite el acceso a campos de información normalmente inaccesibles para la conciencia ordinaria. Los físicos cuánticos han descubierto que la información no puede ser destruida, solo transformada. Esto significa que toda la sabiduría, creatividad e inteligencia que alguna vez existieron continúan disponibles en el campo cuántico. Cuando operas desde la rendición total, obtienes acceso directo a ese repositorio infinito. Einstein describió sus mayores descubrimientos como regalos que llegaban cuando dejaba de intentar resolver los problemas. Rumi canalizó miles de poemas en trance extático, operando como un instrumento puro para la inteligencia divina. Pero no necesitas ser un genio para acceder a eso. Solo necesitas estar dispuesto a morir por completo a la identidad que crees que sabe cómo tu vida debería ser. La tradición Zen tiene una práctica radical llamada gran duda. Cuestionar tan profundamente la naturaleza de la identidad que ésta simplemente colapsa bajo su propio peso. No es dudar de cosas específicas, es dudar de la propia estructura que crea la experiencia de ser alguien que tiene dudas. Cuando eso sucede, cuando la identidad ya no puede sostenerse, surge un momento de vacío total. Los textos lo llaman gran muerte. Es aterrador para el ego, pero es el portal hacia la libertad absoluta. Al otro lado de ese portal descubres algo que cambia tu relación con la existencia para siempre. Nunca fuiste la persona limitada que pensabas ser. Siempre fuiste la propia conciencia a través de la cual todas las experiencias aparecen. Y en ese descubrimiento, el cambio cuántico deja de ser algo que intentas hacer suceder. Se convierte en tu naturaleza natural. Esa nueva conciencia no tiene problemas que resolver porque no se identifica con la historia que creaba los problemas. No tiene limitaciones que superar porque ya no habita el sistema de creencias que generaba esas limitaciones.
No tiene necesidades insatisfechas porque se reconoce como la propia fuente de todo lo que siempre buscó. Pero aquí está lo que resulta más impresionante. Esa transformación no ocurre de manera gradual. Así como una mariposa no es una oruga mejorada, sino una forma de vida completamente distinta, la nueva conciencia no es una evolución de la antigua identidad. Es una mutación cuántica total. El doctor Ervin Laszlo, fundador de la teoría de los sistemas, descubrió que cuando un sistema complejo alcanza lo que él llama un punto de bifurcación, pequeños cambios pueden producir transformaciones masivas e irreversibles. En el contexto de la conciencia humana, el abandono completo de la identidad crea exactamente ese punto de bifurcación. De repente, patrones que parecían sólidos durante décadas simplemente dejan de existir. Relaciones que eran fuente de drama se armonizan espontáneamente o se disuelven de manera natural. ¿Por qué sucede esto? Porque la nueva conciencia opera desde lo que los físicos cuánticos llaman no localidad. Ya no está limitada por la ilusión de separación entre interno y externo, entre tú y el mundo. Reconoce que todo es una única danza de la conciencia y cuando te alineas con esa danza en lugar de resistirte a ella, la propia realidad se reorganiza para apoyar esa armonía. Sri Nisargadatta Maharaj, quizás el más radical de los sabios modernos, lo expresó con una simplicidad devastadora. Cuando dejas de imaginar que eres una persona, descubres que eres todo lo que existe. No es una metáfora poética, es una descripción literal de lo que la nueva conciencia experimenta. La frontera entre el observador y lo observado desaparece, revelando una única realidad indivisible. En esa realidad, la manifestación ya no es algo que haces, es algo que ocurre naturalmente a través de ti, porque ya no intentas obtener cosas de un mundo separado. Te reconoces como la fuente creativa de la cual emergen todas las experiencias. Pero hay un aspecto de esta transformación que puede resultar desafiante. La nueva conciencia no se preocupa por las ambiciones, los miedos o los deseos que solían definir tu vida. Es común que las personas atraviesen un periodo de desorientación completa, en el que nada de lo que antes tenía importancia parece relevante. Los místicos llaman a esto la noche oscura del alma, no la fase previa a la transformación, sino la integración posterior a ella. La nueva conciencia necesita aprender a operar en un mundo que todavía funciona como si la separación fuese real, mientras ella conoce íntimamente la unidad subyacente de todo. Pero esa desorientación es temporal. Gradualmente, la nueva conciencia descubre su función única en este mundo, servir de puente entre la realidad absoluta y la experiencia relativa. Se convierte en un portal a través del cual la inteligencia infinita puede operar de manera práctica y tangible. El doctor Rupert Sheldrake demostró mediante sus experimentos con campos morfogenéticos que cuando un número suficiente de individuos de una especie aprende un nuevo patrón, ese patrón se vuelve disponible instantáneamente para toda la especie. Nos estamos aproximando rápidamente a ese número crítico para la transformación de la conciencia humana. Esto significa que tu transformación personal no es solo acerca de ti, es tu contribución a la evolución de toda la especie humana. Cada persona que abandona por completo la ilusión de la separación hace que sea más fácil para millones de otras hacer lo mismo. Pero quizás el aspecto más bello de esta nueva conciencia sea su absoluta naturalidad. Una vez que la transformación se estabiliza, te das cuenta de que nunca hubo nada que alcanzar o en lo que convertirse. Siempre fuiste eso. Todo el recorrido, todos los problemas, luchas, búsquedas y transformaciones
no fue más que la conciencia jugando a esconderse de sí misma antes de redescubrirse. Y en ese redescubrimiento comprendes la paradoja final. El cambio cuántico solo ocurre cuando abandonas por completo al antiguo yo, pero lo que encuentras al otro lado es lo que siempre fuiste, antes de creer que eras alguien que necesitaba cambiar. La pregunta que queda no es si vas a hacer esa transformación. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir que ya sucedió y que solo necesitas dejar de fingir ser quien nunca fuiste? El universo entero está esperando tu respuesta.